Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un saludo muy cordial para todos ustedes. A continuación, el grupo número 2 realizará su ponencia sobre el tema currículum y sus definiciones. Dentro del curso de habilitación pedagógica, el módulo currículum, enseñanza y evaluación. Los participantes integrantes de este grupo son la compañera Adriana Carolina Arce, la compañera Marlene Velastique Iriarte, la compañera Viviana Concepción Montiel y quien les habla, Walter Cañete Brites. Bueno, entonces, al hablar de currículum, ¿cómo surge, cómo nace esta palabra, esta definición? ¿Dónde nace por primera vez? Y nos remontamos a los registros y vemos específicamente la Universidad de Oxford en los años 1633, aparece por primera vez, por ejemplo, en los registros también de la Universidad Glasgow, relacionado con cuestiones pedagógicas para referirse a los recursos utilizados, a las metodologías de trabajo y todo lo relacionado con el ámbito de enseñanza. Desde allí entonces, en los países que se habla el inglés, se empieza a asociar el término currículum con los instrumentos, con los procesos, con la manera sistemática e intencional con la cual se manipulan los contenidos de aprendizaje para los estudiantes. Y bueno, allí es donde vemos entonces que surge por primera vez, según los registros, este término del currículum. Siguiendo con esta línea de conversación, vemos, por ejemplo, las definiciones en los primeros tiempos, arrancando, por ejemplo, con la definición de la UNESCO en el año 1918, quien nos dice que son todas aquellas experiencias, aquellas actividades, aquellos materiales, aquellos métodos de enseñanza utilizados por el profesor para alcanzar los fines de la educación. Eso, por ejemplo, dice la UNESCO en el año 1918. También en ese mismo año, el señor Franklin nos dice que son aquellas series de cosas que los niños y los jóvenes deben de realizar y experimentar para poder desarrollar ciertas capacidades que les ayude el día de mañana a decidir cuestiones de la vida adulta. Nos dice entonces el señor Franklin esta definición. Siguiendo con esta misma línea de conversación, vemos en el año 1955 del señor Tanner, quien nos dice que son aquellas experiencias de aprendizaje planificados y guiados, los resultados de aprendizajes pretendidos, formulados a través de la reconstrucción sistemática del conocimiento y experiencia bajo el auspicio de la escuela para la superación de los aprendizajes y mejora de las competencias tanto en el ámbito personal como en el ámbito social. Entonces, esto nos decía en el año 1955 el señor Tanner. Bueno, siguiendo con esta línea de conversación, entonces cedo la palabra a la compañera Viviana Montiel, quien nos va a seguir conversando y hablando sobre este tema. Muchas gracias, profesor Walter Cañete. Bueno, dando continuidad entonces a lo que sería definiciones del término currículo, le tenemos al autor Taba en el año 1962. ¿Cómo lo definió el currículo? Como un instrumento que expresa una toma de decisiones ordenadas en la escuela. Es en esencia un plan para el aprendizaje. A continuación, veremos lo que decía el actor Johnson 5 años después, que sería en el año 1967. Se refiere a lo que el estudiante hará en una situación de aprendizaje, sino a lo que él será capaz de hacer como consecuencia de lo que aprendió. Currículo se relaciona con resultados y no con episodios de aprendizaje. ¿A qué se refería este autor entonces? Sería a lo que el estudiante va a ser capaz ya como profesional al culminar la materia. Bueno, a continuación le tenemos en el año 1967 también a Neagley y Evans. ¿Cómo lo definía entonces el currículo? Como un conjunto de experiencias planificadas y proporcionadas por la escuela para ayudar a los alumnos a conseguir
en el mejor grado los objetivos de aprendizaje proyectado. ¿Según qué? Según sus capacidades. ¿Esto a qué se refiere entonces? Vendrían a ser todas aquellas actividades que son hechas en la escuela para que el alumno aprenda, para que el alumno pueda ir ganando experiencia. Un ejemplo podría ser una visita técnica que se realice, por más que ahora de repente está un poquito complicado por esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a ganar con una visita técnica el alumno? Va a ir adquiriendo experiencia. Bueno, después le tenemos a este actor Weller en el año 1967. ¿Cómo lo definía el currículo? Como experiencias planificadas que se ofrecen al alumno bajo la tutela de la escuela. También al siguiente año, en el año 1968 ya, también le tenemos a este actor Georgie Beauchamp, que lo definía el currículo de la siguiente manera. El currículo debe ser un documento escrito. El principal aspecto del plan es un esquema de las materias que deben ser enseñadas. La materia es el núcleo sustantivo del currículo. Bueno, perfecto. Después, ya en el año 1973, también le tenemos a Hirsch, que lo definía de la siguiente forma. Programa de actividades diseñado de forma que los alumnos alcancen, tanto como sea posible, determinados fines y objetivos educacionales. Perfecto. Entonces, ahora le cedo la palabra a la profesora Adriana Arce. Continuando un poquito con los conceptos que los compañeros estaban hablando, yo voy a continuar diciéndoles según algunos aportes, según algunos autores. Uno de ellos, el de Hayunao, dice que el currículum comprende no solo los programas de las distintas materias, sino también dice que hay que tener en cuenta la definición y la finalidad de la educación. Y hay que especificar cuáles serán esas actividades para lograr la enseñanza-aprendizaje de esos contenidos. Y por último dice, hay que tener en cuenta qué es lo que, cómo se le va a evaluar al alumnado, cuál va a ser la evaluación que se tendrá en cuenta. Según Doll dice que el currículum es un contenido de procesos formales e informales mediante el cual el alumno adquiere conocimiento y comprensión, desarrolla capacidades y modifica actitudes, apreciaciones y valores bajo qué cosa, el auspicio de la escuela, dice. Continuando lo que dice Hayunao, dice que el currículo es un proyecto educacional que define dos cosas. A, cuáles van a ser los fines, metas, objetivos de una acción educacional. Y B, dice las formas, los medios y los instrumentos para evaluar en qué medida la acción ha producido frutos, ¿sí? Eggleston dice que el currículum es el cuerpo de experiencias de aprendizaje que responden a una visión societaria de conocimiento, que puede no ser siempre la totalidad expresada, ni aún del todo aceptada por los maestros. Bernstein dice, define lo que considera el conocimiento válido, las formas pedagógicas, lo que se pondera como transmisión válida del mismo, y la evaluación define lo que se toma como realización válida de dicho conocimiento. Beauchamp dice que el currículum es un documento escrito que diseña el ámbito y la estructura del programa educativo proyectado para una escuela. Sean dice contrato reflexivo entre quienes, entre el profesor y el alumno, unidos por la indagación. Stenhouse dice un medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia constante en intentar poner en práctica una propuesta educativa. Zabalza dice que el currículo es un conjunto de supuestos partidos de las metas que se desea lograr y los pasos, cómo se van a ir dando para poder alcanzarla. El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se consideren importantes trabajar en la escuela
tras año. Cole dice que el currículo es un proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para quienes, para los profesores, que tienen la responsabilidad directa de su ejecución. Y Grundy dice que el currículum es la construcción cultural. No se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente de la experiencia humana, sino dice que más bien es un modo de organizar una serie de prácticas educativas. Kelmis dice es la realización de un proyecto educativo de un profesor o de una escuela para quienes, para sus alumnos, su comunidad y la sociedad en su conjunto. Jimeno dice expresión y concreción, el plan cultural que una institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas condiciones que maticen ese proyecto. Añadiendo un poco más a lo que la compañera Adriana estaba mencionando sobre el currículo, estaré hablando sobre las dos líneas del currículo, que es que el primero es: se centra en la enseñanza, en donde se da primicia al contenido y al docente. Y por el otro lado estaría centrado en el aprendizaje, en donde se enfatizarán las experiencias de aprendizaje y el papel del alumno. Así como vemos en la pantalla, a continuación plantearemos la definición del currículo centrado en el alumno y aprendizaje, la cual ha sido elaborado por Zaida Molinas y Guillermo Bolaños. El currículo está constituido por las experiencias de aprendizaje que vive el alumno, dentro o fuera del ámbito escolar, bajo la orientación o motivación del docente. Estas experiencias pretenden alcanzar los fines y objetivos de la educación y pueden ser programadas o emerger durante el desarrollo cotidiano del proceso educativo, debido a la constante interrelación escuela y comunidad, nos dice ahí. Seguidamente voy a estar hablando del currículo que se centra en la enseñanza. Por ejemplo, cuáles serían las competencias que debe tener cada docente. Primeramente, primera competencia es saber diseñar. Es todo lo relacionado a los planes y organizar el proceso de aprendizaje. Después viene la parte de ejecutar, en donde gestiona el proceso de aprendizaje y comunica efectivamente. Luego, evalúa, conforma los procesos en forma constante. También valora todos los procesos de aprendizaje. Y por último tenemos la iniciativa, en donde debe organizar sus actualizaciones y formación continua del docente. En este apartado, el estudiante debe tener un comportamiento reflexivo, ser bastante analítico y crítico de la realidad. Debe aprender a solucionar y tener posturas para tomar buenas decisiones, que conlleva a la competencia profesional, que al final y al cabo va a reflejar en su competencia profesional. Seguidamente estaré hablando sobre la educación basada en el estudiante, que consiste en estructura para cumplir metas, en donde el maestro es observador, estudia a los estudiantes, aprende sus gustos, conoce los niveles de madurez e identifica las fortalezas y debilidades. El aprendizaje más significativo es
mediante el autodescubrimiento. Por ejemplo, el rol del docente sería ser guía, crear puente con los padres y comunidad, observador y trabajar en proyectos de larga duración. Luego, por último, sería evaluar. Se realiza conforme a observaciones, grabaciones, experiencia del niño, foto, etc. En esto estaríamos hablando más de los dos niveles que presenté. Ya enfaticé todo en eso. Ahora vamos por último, estaré mencionando las características del currículum. Primeramente, oficializa el contenido disculpen. Oficializa el contenido a enseñar y articula las definiciones de la política educativa con los procesos escolares de enseñanza. Segundo, constituye el primer nivel de planificación del qué y del cómo se enseña en las instituciones escolares. Y por último, implica el proceso de negociación y redefiniciones permanentes acerca de la selección, organización, distribución y transmisión del contenido. Es muy importante, ya estamos viendo las partes del currículo que tenemos que manejar como docentes. Tenemos que ir aumentando nuestro conocimiento. Muchísimas gracias por la oportunidad a la profesora y a los compañeros.